entonces con la segunda parte de la primera jornada y vamos a pasar a la segunda plenaria. Y voy a proceder, bueno, vale, muy bien. Voy a presentar brevemente aquí a Mariana Maggio, que se nos conecta desde la primavera, una forma muy bonita y muy metafórica de decir que está además en Buenos Aires, está en Buenos Aires pero por los pelos, porque es lo más parecido a una estrella de rock de la docencia y la didáctica, porque viene de toda una tournée americana desde Chile y ayer llegó hace unas horas desde Monterrey, con lo cual es un doble honor que nos hace que esté aquí presente. Mariana es doctora en educación y especialista en didáctica de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y es allá mismo donde trabaja ahora, es titular del Departamento de Ciencias de la Educación. Y bueno, está metido en toda una serie de proyectos y tiene una producción bibliográfica ingente, muy relacionada con cuestiones de centralidad absoluta en la docencia de los últimos años y que tienen que ver con uno de los ejes del encuentro, que es por eso que nos pareció ideal proponerle que participara, es decir, sobre el diálogo entre modalidades, es decir, qué hacemos desde la perspectiva actual con todo aquello que adquirimos, todas esas destrezas a las que nos vimos forzados a frotarnos en la pandemia como única solución, pero que han quedado también como resquicios, como herencia en el aula y que pueden enriquecer el proceso de aprendizaje. ¿Qué diálogo establecer entre estas modalidades y qué puede suponer lo híbrido desde sus diferentes planteamientos para mejorar los procesos de aprendizaje lingüístico de cualquier otro tipo? Muy bien, pues arrancamos. Vamos a intentar que haya un espacio de unos 5 o 10 minutitos al final para que podáis plantear vuestras preguntas, ponedlas en el chat e iremos tomando nota de las mismas y se las elevaremos a Mariana después. Pues cuando quieras, Mariana, somos todos oídos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para quienes están en el sur, buenas tardes, buenas noches. Estoy súper honrada por esta invitación a participar en esta nueva edición de EPL. Quiero agradecer muy especialmente a Juan Ruiz Herrero por todas las gentilezas que tuvo en la preparación de esta intervención. También a Julia, a Marín, muchísimas gracias. Y decirles, colegas, que es un honor estar aquí con ustedes. Voy a compartir un recorrido que tiene que ver con mi trabajo como docente, como investigadora en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, un espacio en el que me dedico a la tecnología desde hace más de 30 años, a la tecnología educativa, y que no deja de sorprendernos y de plantearnos tensiones, interrogantes, etcétera, etcétera. Justo por eso voy a tomar algunos de los temas que Juan planteaba. Muchos tienen resonancias con otros de los momentos de este EPL, pero quiero decirles que lo voy a plantear a manera de un recorrido a lo largo de algunos momentos que me parecen muy importantes en la historia de las últimas décadas para llegar a este presente tan agitado que nos toca vivir. Voy a compartir mi presentación, si me permiten, y como decía Juan, vamos a tomar un tiempo para la presentación, pero discúlpenme que acá estoy con un tema de... vamos a tomar unos minutos para la unos 50 minutos probablemente para la presentación, pero a continuación vamos a dejar un espacio para preguntas, para comentarios. Si ustedes quisieran ir dejando sus reflexiones, interrogantes en el transcurso de la presentación, con el mayor gusto lo pueden hacer y Juan me va a ayudar después a recogerlos. Entonces, allá vamos. Puse a esta presentación un título que es Enseñar en escenarios que no vimos venir. Y tengo una estructura, como les decía, de episodios. El primer episodio se ubica en el cambio de siglo. Yo no sé cuántos de ustedes ya enseñaban en el cambio de siglo. Yo sí, ya hacía un tiempo que enseñaba en el cambio de siglo. Y ese cambio de siglo tiene una noción que resulta para mí definitoria para este primer episodio. Es la noción de red. Y acá me apoyo en el trabajo de Manuel Castells, quien dice que
iniciamos en el cambio del siglo un nuevo tiempo, la era de la información o la sociedad red, como él la define. Lo que marca este momento es que Internet empieza a estructurar las principales actividades económicas, sociales, culturales, de participación. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga Internet, de hecho todavía hay gente que no tiene acceso a Internet, pero sí quiere decir que Internet como red de redes empieza a jugar un lugar totalmente clave en nuestra sociedad. Pasamos, sostiene Castells, de la galaxia Gutenberg, en la que todavía viven muchas de nuestras prácticas, a la galaxia Internet. En ese momento, en ese tiempo, en el episodio 1, Cambio de Siglo, yo, además de hacer docencia, también hacía investigación. Y me dediqué a buscar aquellos docentes que decían, yo necesito Internet para dar clase y me tienen que dar el laboratorio y me tienen que conseguir la conexión. O sea, los que eran realmente pioneros en el asunto, como solemos decir. Estos docentes los entrevisté, participaron de mi investigación como entrevistados y también analicé sus prácticas y fui entendiendo que lo que distinguía sus propuestas era en muchos sentidos la profunda convicción que tenían, una convicción que se expresaba en muy fuertes argumentos respecto de que lo que estaban cambiando eran las formas en que se construía el conocimiento. Docentes que decían, yo no puedo seguir enseñando diseño como enseñaba antes porque ahora estamos diseñando con software asistido por computadora. O no puedo seguir enseñando como enseñaba geografía porque tenemos sistemas de representación multimedial del espacio. Docentes de literatura que decían, yo no puedo seguir haciendo investigación en el ámbito de la literatura como hasta hace un tiempo, porque ahora mis intercambios suceden, por ejemplo, a nivel de la región con listas de interés de correo electrónico, que era una de las maneras de intercambiar en ese momento. Yo denominé a estas formas de inclusión de tecnologías en las prácticas de la enseñanza de inclusión genuina. Y me parece importante volver a subrayar que el carácter de la inclusión genuina es epistemológico. Estos docentes advirtieron que lo que estaba cambiando era la forma en que se construía conocimiento disciplinar. Y esto era lo que los llevaba, primero, a necesitar estos ambientes de alta disposición tecnológica conectados para dar clases. Y segundo, a emular esas prácticas que estaban mutando en lo disciplinar desde los modos de plantear sus clases. Inclusiones genuinas. ¿Cuál es tal vez la evidencia más fuerte de la inclusión genuina? Bueno, que era escasa, fueron pocos los docentes que empezaron a ver tempranamente este cambio epistemológico, cuyas resonancias claramente llegan hasta este momento de nuestras prácticas. No la vimos venir en términos generales. Pero pasamos con esto al episodio 2. El episodio 2 salta en el tiempo, nos ubica, les diría que a principios de la década de 2010, ya además de haberse expandido el acceso a Internet, empieza a ampliarse el acceso a dispositivos móviles, teléfonos, tabletas, netbooks, laptops o lo que fuera. En ese momento leo un libro que para mí fue totalmente revelador. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo, Pulgarcita, de Michel Serres, que desde su análisis filosófico-cultural plantea que, además de haber cambiado el modo en que se construyó el conocimiento, lo que cambió es la cabeza de Pulgarcita, ni más ni menos las personas que educamos. Serres habla de Pulgarcita, son los niños, las niñas, los jóvenes de un tiempo en el que están todo el día, cuando tienen un dispositivo, moviendo los pulgares, por eso lo llama Pulgarcita. Y dice de Pulgarcita, Pulgarcita tiene otra cabeza. No le interesa el libro dicho, no le interesa el libro dicho, no le interesa la página que habla. Pulgarcita
cuando tiene un dispositivo en la mano, sabe que aquello que quiere aprender, lo va a aprender en sus tiempos, en su lugar, con quien quiera hacerlo, en la construcción de su momento. Serres es incluso más osado y dice, Pulgarcita está decapitada, tiene la cabeza en la mano, esta es su cabeza. Y eso es fuerte, ¿no? Fuerte de leer, fuerte de escuchar. Nosotras recibimos esto con bastante impacto porque lo que entendimos es que esta metáfora hablaba de lo que estaba pasando también con los adultos que educábamos. Se sostiene que como a Pulgarcita no le interesa el libro dicho y lo que más se enfrenta en las clases es con el libro dicho, murmura, hablan entre ellos. Y la ola de murmullo crece desde la educación básica hasta alcanzar el nivel superior, los auditorios, con lo difícil que se volvió incluso estar en el teatro o en el cine. Gente que tiene el celular, que murmura y que habla. Hay una página en este libro maravilloso donde Serres plantea, solo se salva uno, original, y raro si inventa. Y acá, queridos colegas, si el episodio 1 tiene como marca central esta idea de la red, el episodio 2 tiene esta marca de la invención. Y la pregunta es, ¿cómo podemos inventar cuando enseñamos, ¿no? Porque no nos levantamos tan inspirados todos los días, los docentes. En nuestro caso, con el equipo de la Cátedra de Educación y Tecnologías, lo que dijimos es, vamos a replantear el marco de nuestra enseñanza. Un marco que entienda que hay que mirar estas tendencias culturales que están cambiando, que hay que comprenderlas, que hay que abordarlas. Y estas tendencias culturales, digo, se podrían definir en episodios que ustedes ven cuando enseñan, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gente está en lo que Bauman definió como una situación de intermitencia online-offline. Estás acá, pero al mismo tiempo estás en otro lado, para ustedes en este momento. Están online, están conectados a una conferencia, pero tal vez están en el ámbito de sus casas y tal vez están pasando los chicos y dicen, bueno, ¿y hoy qué se come? O sea, y todo eso conforma una cuestión que hay que mirar atentamente a la hora de pensar la práctica de la enseñanza. El hecho de que mucho de lo que estamos haciendo conecta con múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Fíjense, esta conferencia está siendo grabada, después eventualmente se transmite por YouTube, alguien saca un pedacito, lo pone en TikTok, múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Eso también configura esas tendencias culturales. En nuestro caso dijimos, vamos a trabajar con estas tendencias culturales, las vamos a poner en la escena de la enseñanza y el aprendizaje. Eso nos permitió jugar con muchísimas más voces, tener experiencias mucho más polifónicas, hacer que nuestras interacciones se expandieran en las redes, empezar a trabajar con otras escuelas, con otras organizaciones, incluso propuestas que en vivo salían a las redes y generaban todo tipo de interacciones a medida que estábamos en clase, etcétera, etcétera. Pero cuando tomamos esta línea de las tendencias culturales y empezamos a hacer estos juegos, lo primero que quedó claro, y en la línea que plantea Serres, es que no tenía ya sentido seguir ocupando todo el tiempo de la clase con una exposición, con una explicación, con una transmisión del saber construido, del saber construido antes de que ese acto pedagógico ocurriera. Y ahí dijimos, bueno, vamos a volver a Freire, empezamos a jugar mucho más fuerte con las problematizaciones reales, con las preguntas que nuestros estudiantes estaban haciendo, codiseñamos las prácticas de la enseñanza con nuestros estudiantes y sobre todo, me parece que acá hay algo crítico que empieza a atravesar los episodios de acá en más, apuntando a que lo que sucediera en nuestras prácticas configurara conocimientos originales, construir con nuestros estudiantes conocimiento original.
Eso quiebra desde nuestro punto de vista el modelo clásico centrado en la explicación, la aplicación y la verificación a través de las evaluaciones, y empieza a generar posibilidades donde emergen prácticas muy distintas, que nosotros dijimos, tenemos que documentar, reconstruir, hacer públicas como un marco más contemporáneo, sabiendo que a medida que hacíamos todo eso, igual las tendencias culturales seguían cambiando. Y entonces hablé de hacer didáctica en vivo, estar atentos a lo que cambia y generar con esto prácticas de la enseñanza que todo el tiempo empiezan a reconocer que tienen que transformarse para ser propias de su época. Si tuviéramos que decir cuánto de este movimiento hubo en términos de reconocer que estaban cambiando las formas en que se construía el conocimiento y que estaban cambiando los sujetos que educábamos, bueno, no tanto, ¿sí? Podríamos decir que todavía en este episodio nos costó verlo venir, ver venir estos movimientos propios de este siglo. Pero el siglo sigue avanzando y lo hace muy rápido y de una manera muy sorprendente, y por eso nos movemos de episodio y nos vamos al episodio 3. Acá les quiero preguntar si recuerdan, y tal vez si lo recuerdan pueden hacer sus comentarios en el chat que compartimos, ¿qué estaban haciendo en enero de 2020? Creo saber qué estaba haciendo Juan en enero de 2020, pero me gustaría que todos volvamos a ese momento, ¿no? Yo en enero de 2020 estaba de vacaciones, por eso les puse acá como para nosotros es verano, unos poquitos días en la playa, y una sensación rara que tenía que ver con escuchar Wuhan, China, mercado, murciélagos, virus, acá no va a llegar. Eso circulaba. Yo en estas vacaciones, además, y ahí, a ver, voy a tomarme un segundo, si me permiten, para ver, ahí estaban llegando a Delhi de vacaciones, con los exámenes del final del semestre en la universidad, en una boda, regresando de Tenerife, ahí está, con la noticia del nuevo virus, y a eso me refería, Julia. No vemos las fotos, ¿eh? Solo una. ¿Están viendo la playa? Sí. No, yo estaba leyendo Esther, los comentarios que están dejando los colegas en el panel. ¿Qué estaban haciendo ustedes en 2020? Y esperando a los Reyes Magos, dice Manuela, en enero de 2020, venían muy cargados los Reyes, no lo sabíamos todavía. Yo estaba leyendo, a ver, un segundo que perdí. Yo estaba leyendo este libro, perdón, no. Bueno, estaba leyendo un libro en enero de 2020 de Alessandro Barico. En este libro, Alessandro Barico, muy conocido por sus novelas, pero también por sus interesantes análisis de la cultura contemporánea, dice que el libro se llama The Game, el juego. Alessandro Barico dice en este libro que lo que veníamos viviendo, y de alguna manera esto está contenido en los episodios anteriores, era una revolución mental más que una revolución tecnológica, una revolución mental. ¿Y cuándo empezó esa revolución mental? Bueno, Barico dice que empezó el día que empezamos a jugar a Space Invaders, que nos pusieron estos juegos delante que tenían que ver con una pantalla, un joystick, un teclado. Que ese día empezó la revolución mental. Barico sostiene que esta revolución mental es también como la alteración de nuestra subjetividad. Dejamos de poner el cuerpo y empezamos a hacer este sujeto que es sujeto, pantalla, teclado. Hoy hasta el teclado salió de la ecuación. Esta es nuestra subjetividad con esta pantalla. Barico sostiene que esta pantalla con su conformación lúdica, con aplicaciones, es el juego. Atrás de esto la post-experiencia, una experiencia distinta. ¿Y cuál es el rasgo que distingue, uno de los rasgos principales que distinguen a esa experiencia? El hecho de que
la realidad es física y virtual al mismo tiempo. Física y virtual al mismo tiempo. Si nosotros pensamos en términos de nuestras prácticas de la enseñanza y son exclusivamente físicas, entonces ya no son como parte de este momento de la historia. Barico es muy duro con los docentes y dice, los docentes no entienden la revolución mental. Los docentes están como jugando un partido que está detenido y además si hacen un gol lo festejan y no se dieron cuenta que el partido estaba detenido. Muy duro con los docentes. Bueno, yo leí este libro y decía, enero de 2020, mientras escuchaba estas noticias tan raras, y decía, no estamos acá. Y se lo decía a mi equipo, a pesar de que nos dedicamos a la tecnología educativa, a la educación a distancia desde hace tantos años, yo siento que no estamos al punto de esta revolución mental. Sin embargo, todo lo que vino fue tremendo, o sea, mis preocupaciones superaron la de no estar a la altura de la revolución mental. Llega una pandemia durísima, una pandemia que nos tiene mucho tiempo encerrados en varios de nuestros países, en situaciones de aislamiento o de distanciamiento social preventivo obligatorio. Una pandemia que deja más de 6 millones de muertos por COVID-19 y una pandemia que desde todo punto de vista, en nuestro modo de entender la enseñanza, genera una profundísima conmoción. Esta es una de las tantas fotos que tengo de aulas vacías, aulas físicas vacías, y cuando hablo con los docentes y recuerdo, los invito a recordar este tiempo, y ustedes también si quieren pueden dejar sus comentarios en el chat, me dicen, lo que sentíamos en este momento era miedo, un shock, terror, incertidumbre, preocupación. Y sin embargo, todos nosotros seguimos educando de maneras, digo que en muchos casos fueron impensadas. Para quienes hacíamos la virtualidad, era también muy complejo hacer prácticas virtuales para personas que atravesaban circunstancias vitales tan tremendas, incluidos nosotros mismos, pérdidas de todo tipo, contagios, etcétera, etcétera. Y para quienes enseñaban desde el punto de vista de las clases presenciales y cerraron los edificios físicos, bueno, todo se convirtió en una suerte de locura y a la vez un compromiso gigante por sostener la continuidad educativa. Así se definió en Argentina, país en el que vivo. Seguimos educando. Nosotras hicimos un estudio de los rasgos que caracterizan este episodio desde el punto de vista de lo que sucedió con la enseñanza. Y quiero compartir con ustedes algunas de las recurrencias que encontramos, porque me parece que marcan este episodio, pero también marcan lo que sigue. Lo primero es que se producen una serie de alteraciones que son muy interesantes a la hora de educar, digámoslo, porque cuando queremos innovar, cuando decimos, bueno, ¿cómo integro la tendencia? ¿Cómo hago las cosas distintas porque mis estudiantes cambiaron? Etcétera, etcétera. En general decimos, no, bueno, pero no se puede. No se puede porque las condiciones están planteadas, porque el espacio es de una manera, porque el tiempo es de una manera, porque la forma de entender lo curricular también tiene una historia que hay que honrar, etcétera, etcétera. Con la pandemia esto se altera. El espacio empieza a ser otro espacio. Claramente, para quienes salimos de los edificios físicos de las instituciones y empezamos a enseñar desde nuestros hogares, eso es obvio. Pero también para quienes hacíamos virtualidad desde antes y la tuvimos que hacer en condiciones de encierro, a estudiantes que estaban encerrados. El tiempo es la dimensión que los colegas que entrevisto dicen que más cambió. Dicen, el tiempo estaba sobrecargado, solapado, pegoteado, dijo un estudiante, desmaterializado, diluido, muchísimas formas de entender la alteración del tiempo. Respecto al currículum, para mí acá hay una punta muy interesante porque lo que el mundo dice es, hay que priorizarlo, es muy largo. Pero yo digo, ya era largo antes. Digo, y eso refiere a las prácticas que ustedes llevan adelante para la enseñanza de la lengua o a lo que fuera. Siempre estamos en un escenario donde nunca llegamos a enseñar todo eso que hay que enseñar.
Bueno, en el marco de la pandemia se dice, hay que priorizar, porque si no, no se puede. Para mí esta es una gran noticia. Y desde el punto de vista de la evaluación, aparece algo interesante, muy interesante, que tiene que ver con que casi todo el mundo entendió que si no se podía ejercer un control físico cercano, había que cambiar la evaluación. Y de nuevo, la evaluación había que cambiarla antes que la pandemia empezara. Uno podría decir con todo esto revolución pedagógica. Bueno, no tanto. En la primera parte prevalece en términos generales como la puesta a disposición, mandar textos, mandar ejercicios, mandar actividades, mandar evaluaciones, mandar. Un modelo basado en la oferta y además en la oferta individual, hecha a personas que están o sea, que son como, que trabajan individualmente cuando se estaban usando plataformas de colaboración. Ahí es una paradoja. No hay una gran propuesta en el hecho de mandar cosas. En el segundo momento, les diría de 2020, cuando empiezan a expandirse las posibilidades que ofrecen las plataformas virtuales, por ejemplo, esta que estamos usando en este momento para hacer videoconferencia, prevalece en esta sincronía la figura del profesor hablando, ¿sí? Y es bastante sorprendente que la gente homologue esta situación con el hecho de dar clase. Yo digo, en todo lo que miramos desde el punto de vista de la investigación en este momento, la gente decía, no, bueno, finalmente pude hacer sincrónico, di clase. Yo decía, pero bueno, y las propuestas que hiciste, todo lo que mandaste, todo lo que subieron al campus virtual, no. Esto es lo que se denomina dar clase. De nuevo, un modelo clásico, la cabeza que habla, el fenómeno de las cámaras apagadas, un modelo que estaba en tensión y en discusión antes de que la pandemia empezara y que sin embargo en nuestro imaginario sigue siendo la clase. Creo que aparece un momento que por lo menos en el sur es más interesante y más potente desde el punto de vista de lo sucedido hacia fines de 2020, principios de 2021. Porque con las aperturas parciales, con las burbujas, con los cursos que se abren, pero una persona se contagia y entonces se vuelve y vamos para atrás, vamos para adelante, empieza a haber plan A, plan B, plan C, plan D. Una cierta experimentalidad. Y creo que esto es lo más inclusivo que hemos hecho en las últimas décadas, tener más de un plan y poder pensar que las cosas pueden ser desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje de una manera, pero que pueden ser de otra. Nuestros estudiantes entrevistados ven mucho valor en este momento. Claro que el mundo sigue, la pandemia finalmente aparece como yendo hacia su fin, y la gran pregunta que queda es, ¿qué va a suceder con todos estos aprendizajes, ¿no? Los aprendizajes que tuvimos como colectivo docente, las nuevas formas que aparecieron de codiseñar prácticas de la enseñanza en grupo, todos los debates que se dieron respecto de cómo había que hacer las cosas. Y si esto sienta las bases para un modelo pedagógico más inclusivo, más contemporáneo, más comprensivo de esa revolución mental que marca este episodio. Fíjense que el mismo Alessandro Barico publica en el transcurso de la pandemia un libro que tiene por título Lo que estábamos buscando, como si la pandemia hubiera sido el mito que necesitábamos para poder entender la revolución mental. Una directora de una escuela a la que entrevisté, cuando digo, bueno, ¿qué nos queda de todo esto? Me dice, olvídate, no queda nada, la presencialidad nos va a succionar. Y hay docentes que entrevistamos que decían, por ejemplo, bueno, quiero volver al aula presencial para que sea exactamente igual a como era antes, desconociendo que la pandemia tiene todos los rasgos de una mutación, un cambio
en la historia, así lo plantea Franco Berardi, uno de esos que cada tanto suceden y que cambian prácticamente todo, empezando por nuestra subjetividad. Con esto nos vamos al episodio 4, que está mucho más cerca. Cuando empezó 2022, ya en la vuelta a la presencialidad, publiqué este libro, haciendo la gran idea de este episodio, es la idea de hibridación, haciendo alusión a lo que Juan marcaba en el inicio, donde lo que sostuve es que la pandemia opera como una suerte de portal que se abrió en el tiempo. Como en la ciencia ficción, para los que vieron Dark, por ejemplo, se abre un portal en el tiempo. Cuando se abre un portal en el tiempo y uno quiere cambiar de tiempo, tiene que saltar. No alcanza con pasar una manito para tratar de ver qué hay del otro lado. Y yo creo que la pandemia, con su cambio en las condiciones que suelen sostener nuestras prácticas de la enseñanza, opera como ese portal. Ahora bien, la convicción que deja la pandemia, o por lo menos que me deja a mí, que emerge de todo este trabajo de investigación, es que nosotros ya somos híbridos. Nosotros somos híbridos. Hemos vivido un año en situación de encierro o de limitación. Hemos hecho prácticas de todo tipo. Se ha acelerado todo el uso de las plataformas en todos los rubros de nuestra vida. Somos híbridos. Ahora, la pregunta es si vamos a hacer clases, vamos a generar prácticas de la enseñanza que estén a la altura de este momento de la historia, que reconozcan que si nosotros somos híbridos, las prácticas de la enseñanza también deberían serlo, en algún sentido. Y esto vale para las prácticas físicas en su motor virtual, que claramente tienen que tenerlo, y vale para las prácticas virtuales en su encarnación en el territorio. La realidad es física y virtual al mismo tiempo. Y eso vale para cualquiera de las situaciones en las que nos paremos. Ahora bien, es necesario pegar un salto hacia adelante. Es necesario pegar un salto hacia adelante que nos permita comprender la red, la necesidad de invención, la revolución mental, este carácter de nuestro ser híbrido que debería ser planteado en alguna manera en nuestras prácticas de la enseñanza. Pero el mundo sigue y desde hace ya bastante tiempo tenemos anticipaciones muy fuertes de lo que iba a ser el episodio 5. Si alguien reconoce esta imagen, les pido que por favor escriban en el chat de qué creen que, de qué se trata. A ver, voy a ir al chat, voy a volver al chat. Por ahora tengo preguntas. Una cámara, Gran Hermano. ¡Ay! Está Luis María. Gana Luis María la trivia. Es efectivamente, tiene que ver con la cámara, tiene que ver con Gran Hermano en muchos sentidos, pero es una imagen de Hall 9000, la máquina que es protagonista, podríamos decirlo, de la película de Stanley Kubrick, que tiene muchísimas décadas, Odisea 2001. En esta película, la máquina quería controlar la misión espacial. Es como una de las anticipaciones más fuertes de lo que estamos viviendo en este momento, que tiene que ver con el emerger de la inteligencia artificial generativa. Llegamos al episodio 5. Y hoy podríamos decir una cara posible de esa máquina de la ciencia ficción de Hall 9000 es el ChatGPT, del que se va a hablar en otros momentos de este PL, pero que quiero traer como protagonista en este momento del episodio 5. Y de nuevo, no es que solo estemos hablando de ChatGPT, estamos hablando de un episodio en el que emerge hace un año, exactamente se cumplió un año esta semana, el despliegue a escala de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto? Una inteligencia artificial con la que podemos hablar. La inteligencia artificial, además de ser una anticipación de la ciencia ficción, nos viene atravesando ya desde hace muchos años. Cuando nosotros usamos las redes sociales y decimos,
me encantaría ir a visitar Tenerife, y a los 2 minutos nos empiezan a llegar propaganda de todo tipo, de viajes aéreos a Tenerife, hoteles en Tenerife, restaurantes en Tenerife. Lo que está funcionando ahí es la inteligencia artificial. Pero lo que se pone a disposición en noviembre del año pasado es esta forma de inteligencia artificial que emula nuestro lenguaje, que usa estos grandes modelos de lenguaje. Una inteligencia artificial con la que, sin haber aprendido a programar, sin ser especialistas en tecnología, sin siquiera haber usado aplicaciones muy sofisticadas a lo largo de todos estos años de enseñanza que ustedes llevan, podemos dialogar con ella. Y yo hice el ejercicio en mi primer curso de este año, que es la materia Educación y Tecnologías para la carrera de Ciencias de la Educación. Hice el ejercicio con mis estudiantes, 27 de marzo de 2023, de preguntarle a la inteligencia artificial generativa, en este caso ChatGPT, qué era lo que creía que yo tenía que enseñar en esa primera clase. Acá ustedes pueden leer, pero si quieren leemos un minuto juntos. Le dije, ¿me puedes dar ideas para mi primera clase de tecnología educativa? Y el chat me dijo que comenzara presentándome y presentando el curso, que hablara sobre los objetivos y lo que los estudiantes pueden esperar aprender, que era una buena idea hablar sobre mi propia experiencia con la tecnología educativa y cómo la utilicé en mi trabajo y en la investigación. Me sugirió que realizara una breve encuesta para conocer el nivel de conocimientos previos de los estudiantes y adaptar mis lecciones a sus necesidades. Me propuso que compartiera casos reales de cómo la tecnología se utilizó con éxito en la educación, y esto los puede ayudar a entender cómo la tecnología puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Me sugirió que diera ejemplos de herramientas, que mostrara ejemplos de herramientas tecnológicas que pueden utilizarse en el aula, como pizarras digitales, plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones educativas, entre otras. Me propuso que discutiera ventajas y desventajas sobre el uso de la tecnología en la educación y que animara a mis estudiantes a que dieran sus opiniones. Y finalmente me dijo, realiza algunas actividades prácticas para que puedan experimentar y familiarizarse con herramientas y tecnologías que mencioné. Esto puede incluir juegos educativos en línea, ejercicios de creación de contenido digital, entre otros. Y además el chat me dijo, recuerda que la primera clase es muy importante, ya que sienta las bases para el resto del curso. Asegúrate que los estudiantes se sienten motivados e interesados en aprender más. Gracias, chat. Imagínense. Esto que el chat dice, que es lo que yo develé junto con mis alumnos en esa primera clase el 27 de marzo, tiene bastantes problemas desde el punto de vista de lo que yo enseño en mi materia. Tiene sesgos, tiene un sesgo aplicativo, tiene un sesgo de exitista, tiene un sesgo instrumental, tiene un montón de problemas. Ahora bien, en las generales de la ley, si uno va con esta perspectiva y estudia con esto, lo más probable es que el curso lo apruebe. Y yo, en un acto de honestidad intelectual, tuve que reconocer esto delante de mis estudiantes. Incluso le dije al chat si le parecía importante que en la primera clase diera una definición de tecnología educativa. El chat me dijo que sí, y me ofreció una definición de tecnología educativa. De nuevo, no es la que yo daría, no está tan mal, ¿sí? Y lo que yo sostuve ese día es, si ustedes, en lugar de venir los 4 próximos meses a mi curso, trabajaran intensamente con el chat y se presentaran a rendir este curso libre, lo más probable es que aprobaran. Y no lo digo ni con beneplácito ni con placer, lo digo con conciencia crítica, ¿sí? Porque esa conciencia crítica puesta en escena en esa primera clase es la que nos permitió después vivir probablemente el que sea uno de los mejores cursos del que participé en mi vida. Pero todo el curso estuvo montado para que ocurrieran cosas que eran imposibles de aprender con inteligencia artificial generativa. Construcciones originales, revisiones críticas,
intervenciones en la ciudad, diálogo con muchísima gente, la creación de instalaciones artísticas, etcétera, 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 etcétera. Cosas en las que en general estuvo súper involucrado nuestro cuerpo, y estuvo muy involucrado, fundamentalmente involucrada nuestra fuerza colectiva para construir conocimiento original. Eso es lo que el chat no puede hacer, ¿sí? Pero esto nos lleva a replantear nuestra mirada una vez más de las prácticas de la enseñanza. Y ahí quiero como dejar algunas dimensiones planteadas respecto de lo que creo que puede ser el marco de este episodio 5, por lo menos por el momento, porque lo que viene con la inteligencia artificial generativa es una aceleración en términos de lo que va a pasar, equivalente probablemente a la del episodio 1, o equivalente a la que deja la pandemia. Hay una investigadora argentina, Flavia Costa, les voy a dejar una entrevista que tuve con ella hace algunos meses, donde dice que tenemos el desafío de educar, de enseñar entre dos accidentes. El accidente de la pandemia, un cambio a escala global de la dimensión de una pandemia, y el accidente del emerger de la inteligencia artificial generativa. Tremendo desafío. Frente a ese desafío, yo creo que necesitamos replantear el marco que sostiene nuestra actividad pedagógica. Creo que lo primero es entender que para que tenga sentido nuestra intervención, y de nuevo, creo profundamente en el sentido de nuestras intervenciones, pero creo que tenemos que reinventarnos para seguir siendo relevantes, creo que ahí hay algo de lo que tiene que jugar necesariamente que pasa por la co-creación. La co-creación, la creación colectiva de conocimiento original, pero además la creación colectiva de conocimiento original en una escena donde también co-creamos con la inteligencia artificial generativa. No creo que podamos hacer caso omiso. Creo que tenemos que poder empezar a generar estas escenas donde nuestros estudiantes interactúan de una manera crítica con la inteligencia artificial. Reconocen sus sesgos, reconocen sus problemas, sus limitaciones, sus patrones que no necesariamente nos gustan, pero también su potencialidad. Digo, si nos ponemos en la escena de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, uno podría generar creaciones increíbles, con el sabor de otro momento de la historia, con el sabor de determinados estilos narrativos, con el sabor de determinados tipos de géneros y tipos de ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría hacerlo de maneras bastante rápidas incluso, que son, como sabemos, muy atractivas a la hora de pensar los matices y las tendencias culturales de 2023 y lo que viene. Un escenario de codiseño de co-creación entre nosotros, colectivamente y con inteligencia artificial generativa. La siguiente dimensión que quiero dejar planteada es que creo que nosotros muchas veces, una profesora argentina, sobre todo los que tenemos formación pedagógica, perdón, los que tenemos, disculpa, quise mutear, y los que tenemos formación pedagógica solemos mucho hablar de la práctica. Creo que en este momento nos toca pensar en una práctica con experimentación. Y la experimentación alude a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ir y poner manos en la masa y entender de qué se trata. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos y experimentamos y de nuevo vemos los alcances, ¿qué sentido tiene esto? Entramos en una escena de profundo riesgo, que es que los estudiantes, así como en algún momento decidieron que era mejor aprender algo a través de YouTube, decidan que es mejor aprenderlo con inteligencia artificial generativa. Nuestras propuestas tienen que subir de nivel y hacer cosas distintas que la inteligencia artificial generativa no puede resolver. Para eso no hay más remedio que entender de qué se trata, poner manos en la masa, experimentar y crear escenas
bastante originales desde el punto de vista pedagógico. Y la tercera dimensión es que frente a este despliegue de artificialidad, de nuevo, se va a expandir en los próximos años, no va a ser menor, a pesar de que mucha gente cree que habría que limitarlo, eso no va a pasar. Lo más humano van a ser nuestros cuerpos. Y entonces la pregunta es cómo ponemos nuestro cuerpo en la escena de la clase, nuestro cuerpo deseante, nuestro cuerpo performando, nuestro cuerpo actuando, nuestro cuerpo interviniendo en el territorio como parte de la propuesta. Porque eso es lo que una inteligencia artificial generativa no va a poder poner, su cuerpo. Entonces, cómo esto entra en la escena de nuestra práctica de la enseñanza. Creo que lo que prima a la hora de pensar y cerrar este episodio es pensar cómo vamos a hacer en este devenir más humanos, más dignos, más justos, más ecológicos, más femeninos en un punto, más relevantes localmente. ¿Cómo vamos a hacer? Y estas son todas palabras que eligieron colegas con ustedes en un ejercicio que hice con docentes. ¿A dónde vamos a construir la esperanza? ¿No? En un mundo tan difícil, en un mundo en guerra, en un mundo en pospandemia, en un mundo en el que la inteligencia artificial generativa empieza a desplegarse con una fuerza inusitada. ¿A dónde aparece nuestra humanidad y cómo desde cada una de nuestras propuestas, y en el caso de ustedes desde el encuentro, desde el diálogo, desde la narración, desde la conversación, desde el arte, generamos unas propuestas que sean completamente originales, transformadoras, por eso mismo inclusivas. Mientras escribía estas palabras y trabajaba con esta última diapositiva, la inteligencia artificial de PowerPoint me propuso esta imagen que ustedes están viendo por detrás. No lo hubiera elegido nunca, me la propuso PowerPoint, pero decidí dejarla, porque este es el tipo de escenario de colaboración hacia el que vamos. Por supuesto, podría haberla sacado, y en eso consiste, ¿no? Esta posición que es casi política respecto de qué vamos a hacer con esto, cómo lo hacemos explícito, cómo lo miramos críticamente, cómo nos ponemos en acción, de nuevo, cómo pasamos a la experimentación y cómo construimos con esto propuestas que sigan siendo relevantes en un episodio que se las trae. Lo que no vamos a poder decir es que no lo vimos venir. No vimos venir Internet, hay gente que todavía se pregunta si habría que desconectarse para que los estudiantes estudien y aprendan. No vimos venir el cambio de eje a la invención, no vimos venir la revolución mental de nuestro tiempo, no vimos venir la pandemia, no vimos venir nuestra transformación a la hibridación, pero todavía estamos a tiempo. Esto recién empieza. Podemos prepararnos para este momento y por eso celebro estar acá con ustedes, poder hacer este recorrido que es en un punto crítico respecto de los episodios de este siglo y decir como docentes tenemos que pegar un salto hacia adelante, este es nuestro tiempo, un tiempo para defender, porque eso conecta con la justicia, eso conecta con la dignidad, eso conecta con la inclusión, eso conecta con la esperanza. No vamos a poder decir que no lo vimos venir. Muchas gracias, Juan. Gracias por dejarme compartir estas ideas. Vuelvo con vos y con gusto vamos a los comentarios de los colegas y las colegas. Muy bien, pues te transmito un par de preguntas que han aparecido por aquí. Luis preguntaba más bien qué sugieres para minimizar la brecha inevitable que se va a dar entre los profes a partir del paradigma que acabas de trazar. A ver, primero Luis, gracias por esta pregunta. Como les decía al inicio, yo hace más de 30 años que me dedico a esto, a la tecnología educativa. Cuando empecé a dedicarme a la tecnología educativa, como les decía, estos docentes que tenían una conciencia crítica anticipada, digámoslo, eran muy pocos. Al resto, hacíamos formaciones para que abrieran una cuenta de correo electrónico, para que aprendieran a navegar un portal, para que supieran, en el caso de la enseñanza de la lengua, por ejemplo,
todo lo que traía a la escena, poder leer los diarios digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso era muy difícil, muy difícil. No era fácil de lograr, no era fácil de instalar, no era fácil darle carnadura en relación con la práctica de la enseñanza. Pero resulta que esos mismos docentes hoy atravesaron la pandemia, con lo cual si siguen enseñando, en algún sentido se vincularon con las plataformas tecnológicas, pero además tienen un teléfono celular en la mano, y ese teléfono celular que tienen en la mano tiene ya a disposición inteligencia artificial generativa, que con más o menos conciencia, la quieran más o la quieran menos, va a empezar a dialogarles en breve, si es que ya no lo está haciendo. Y el tipo de interfaces son naturales, entonces va a ser difícil que quien se dedica a la docencia pueda hacer caso omiso respecto a esta situación. Entre otras cosas, porque si hace caso omiso va a ser mucho más difícil que advierta que sus estudiantes van a estar interactuando con inteligencia artificial generativa, que les va a escribir, por ejemplo, los trabajos. Entonces, hay algo de lo que está pasando que es original y que tiene todo que ver con nosotros. Ahora, de nuevo, todo lo que hasta acá fue un límite en términos de interfaces no tan amigables, por llamarlas de alguna manera, en este momento se diluye. Porque te va a hablar como si fuera tu compañero, tu copiloto, como dice Satya Nadella, ¿sí? Te va a ayudar a escribir, te va a decir, estás escribiendo una carta, ¿cómo te ayudo? Y te va a hacer sugerencias. O sea, el impacto de esto en el terreno de la enseñanza de las lenguas probablemente se va a ver antes que en el resto de los campos, de otros campos disciplinarios, porque en muchos sentidos esto llega como con mucha más facilidad a la lectura y a la escritura. Gracias, Luis. Y justo a partir de este anclaje con nuestro campo de actuación, Esther preguntaba que asumía que de acuerdo a lo de la creación del conocimiento en un contexto de investigación, pero si traspasamos este principio a la enseñanza de lenguas, a la enseñanza del español, ¿cómo podríamos estar creando este conocimiento? Quiero acá hacer tal vez una aclaración. Toda mi posición respecto a la creación de conocimiento original no es en el ámbito de la investigación, más allá de que me investigo y mucho de lo que traigo tiene que ver con mis trabajos de investigación. Refiere a la creación de conocimiento original en la enseñanza de los diferentes campos disciplinares, incluso en el campo de la lengua. ¿Qué es construcción de conocimiento original? Es la posibilidad, por ejemplo, que tienen los estudiantes que participan de determinado curso de escribir un libro de cuentos y publicarlo en el transcurso de un curso, ¿sí? O de generar un guión de una película que se produzca, o generar lo que fuera, un libro. En mi caso yo trabajé, por ejemplo, con mis estudiantes de un seminario de narrativas de la ficción televisiva durante 4 meses en el marco de la pandemia, diciendo vamos a producir conocimiento original respecto de este tema que le llegue a otros colegas. Y tomamos como objeto de análisis las series de televisión. Y escribimos en el transcurso de 4 meses un libro, colectivamente, que se llama Clase Fuera de Serie, que también les voy a dejar la referencia, y que muestra cómo las series de televisión pueden ser inspiración para pensar la enseñanza, desde los modelos narrativos alterados que ofrecen. Ahí, o sea, creo que la diferencia consiste en poder producir originalmente. Y para mí esto, discúlpenme, lo digo con toda con todo el cuidado, debería estar en el corazón de la enseñanza de la lengua, porque gran parte, creo, de lo que no ha funcionado tuvo que ver muchas veces con la repetición de esos modelos clásicos, donde la gente no usaba lo que aprendía. Y entonces, cuando iba a una situación real, genuina o auténtica, como suelen decir, no sabía qué hacer. Entonces, me parece que la posibilidad de producir y producir
Lo voy a poner en términos de Jerome Brunner, obras colectivas que se externalizan, cambia rotundamente las marcas que deja el aprendizaje. Y creo que, dicho seriamente, a pesar de que pueda parecer osado, nunca fue tan sencillo producir obras colectivas que se externalizan, porque no solo por la inteligencia artificial generativa, porque las plataformas de colaboración facilitan todo el camino a la construcción colectiva. Nos ponen en una situación de tener que hablar, de tener que escribir, de tener que comprender para interactuar. Y entonces el corazón puede ser el proceso de creación. Cuando uno genera una obra, entre otras cosas, y Brunner lo menciona, siente el tremendo orgullo de lo que puede mostrar al mundo que hizo. Y eso hace que todo el proceso de aprendizaje sea distinto. Pues justo también hilándola de forma involuntaria, Yuleides plantea una pregunta que tiene un pozo filosófico importante, que dice, ¿qué recurso considera que es el principal para que un proceso de enseñanza tenga éxito, tanto desde el punto de vista del aprendiente como del docente? Voy a contestar, digo, con toda la honestidad que tengo. El diseño de la propuesta no creo que sea un recurso. Creo que el principal recurso es cómo uno plantea la propuesta formativa. Si uno logra escapar a esta posición clásica, de nuevo, profundamente explicativa, aplicativa de lo explicado, verificativa a través de la evaluación, y si puede empezar a crear en una escena donde desde el primer minuto el estudiante sabe que le va a pasar algo muy diferente de lo que pasaría si mirara YouTube o usara Duolingo. ¿Sí? Algo que lo conmueve, algo que tiene que ver con el presente, algo que tiene que ver que conecta con su realidad, algo que es profundo desde el punto de vista de las preguntas que se está haciendo. Yo creo que no hay nada más fuerte que poder pensar en términos de una propuesta que trabaja con estos reconocimientos, ¿no? Empezando por el reconocimiento del sujeto que educa, que es algo que en la virtualidad se está diluyendo bastante. Liliana presenta algo que es casi un desafío, dice, ¿hasta qué punto, cómo se puede construir conocimiento cuando precisamente estás enseñando un código lingüístico, cuando estás en una lengua, y justamente al principio del recorrido, con personas que están aprendiendo pues el ABC literal, no en el sentido metafórico del ABC. Gracias, Liliana, por la pregunta. Yo no soy especialista en lenguas extranjeras, pero sí tengo un amplio recorrido como aprendiz de lenguas extranjeras. Y cuando pienso en estos términos generales, ¿no? Lo que planteo, creo que sí tiene valor para las lenguas extranjeras, para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. ¿En qué sentido? En el mismo que acabo de señalar, ¿no? Si yo tengo que producir un texto en inglés, por ejemplo, en mi caso, que se va a hacer público, tengo una motivación para escribirlo bien que nunca tuve en toda mi historia bastante sufriente de aprendizaje del inglés, ¿sí? Si yo tengo que ir a una reunión en la que no me queda más remedio que hablar en inglés y comprender lo que me dicen, construir un diálogo y defender una posición, no me queda más remedio que prepararme para hacerlo. Y no sé, tuve 20 años de aprendizaje del inglés donde nunca pasé por esa situación, que son estas situaciones donde uno está en la escena del problema real, ¿sí? Del problema real y construye con esto. No me parece que sea tan distinto. Ahora bien, fíjense, si yo hoy le pongo al correo electrónico que voy a escribir, ¿sí? Con la integración que viene en los próximos meses de inteligencia artificial generativa, le voy a decir, escribime un correo que diga esto, esto y esto, con estas palabras claves,
en inglés. El correo lo va a escribir, ya lo hace, ya existe eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas situaciones que van a ser las más auténticas, que no se van a poder resolver con inteligencia artificial generativa? Es un cambio rotundo el que vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué va a tener sentido aprender? ¿En qué situación? ¿En qué contexto? ¿En qué tipo de interacción? Me parece que esas son como las preguntas para empezar a hacerse. No tenemos años, tenemos meses. Entonces, ¿cuál es esa situación totalmente relevante, genuina, real, afincada en los problemas que tenemos quienes necesitamos saber lenguas extranjeras, que no se va a resolver tecnológicamente? Creo que ese es como el recorte del problema que hay que hacer en este momento. Y no es una respuesta fácil, Liliana, no es una respuesta fácil, pero no creo que sirva como respuesta seguir haciendo las cosas como las hicimos a lo largo de las últimas décadas. Muy bien. Gracias, Reyes. Creo que queda Jerome Bruner, uno de los padres de la psicología cognitiva contemporánea, es Jerome Bruner. Hay un trabajo fabuloso de Jerome Bruner que se llama, acá les estoy poniendo, La educación, puerta de la cultura. Fue publicado en España por Visor, creo que por Visor, La educación, puerta de la cultura. Y en este libro, Bruner plantea una serie de postulados que guían una mirada psicocultural sobre la educación. Creo que hay que volver a esto, ¿no? A una mirada psicocultural en un contexto como el que estamos atravesando. Uno de los principios es el de la narración. La narración tiene que ver con los sujetos que somos, nos hemos formado aprendiendo desde historias, desde las historias que nos contaron, y la narración en esta escena sigue teniendo una fuerza grandísima, inimitable por las plataformas tecnológicas, por lo menos por el momento. El postulado de la narración, el postulado de la interacción, el postulado de la externalización. Uno aprende cuando hace público lo que aprende, y lo hace público colectivamente. Es una marca, este es un trabajo de fines de los 90, es un trabajo que vuelve con toda la fuerza para pensar esta escena. Y hay más postulados, o sea que súper recomiendo que vayan a buscar a Jerome Bruner y los postulados. Yo me imagino que Claudia lo leyó cuando estudió en Orte, en Uruguay, ¿no? El trabajo de Bruner y los postulados. Sí. Claro. Muy No bien, sé si hay más Mariana. comentarios o tal vez alguien quiere aprender, ¿no? Y bueno, creo. Muy bien, pues si hay alguien que quiere decir algo para rematar. Estamos fuera de tiempo, pero como tenemos un colchoncito de 10 minutos, no hay ningún problema. Fantástico. Realmente muchísimas gracias. Fue para mí estupendo. Muchísimas gracias. A mí también me ha Gracias. encantado. Da un poco de miedo, ¿eh? Tengo que decirte que me da un poco de miedo. Esther, Al contrario, motiva. Sí, no Esther, sé. mira, yo creo que ser docente, enseñar, requiere una cuota de coraje en todos los tiempos, ¿sí? Creo que somos personas valientes quienes nos dedicamos a esto, fundamentalmente. Y creo que esa cuota de coraje que tenemos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, con una persona que atraviesa un momento difícil y la seguimos educando, cuando acompañamos a alguien que sabemos que no aprende en las condiciones que son mejores para aprender, y sin embargo ayudamos a reconstruir esas condiciones, y todo lo que hacemos es una muestra del coraje gigante que tenemos. Esto también requiere una cuota de coraje. Pero es una cuota de coraje para poner manos en la masa, decimos, ¿no? Para hacer un pequeño ejercicio y ver hasta dónde llegamos. Si te vas a Bing, hoy ya en Bing, en el buscador, ya cuando vos vas a buscar algo, ya interactúas con la inteligencia artificial a través del chat de Bing.
empezás a hablar y le decís, dame una idea para enseñar tal tema, ¿vos cómo lo harías? Y no quiere decir que vos vayas a hacer lo que te dice el chat de Bing, quiere decir que vos ya empezás a entrar en esa zona de experimentación, a ver cómo te sentís, a ver si con eso encontrás algo que tal vez no habías pensado, a ver si podés hacer un pequeño ejercicio donde veas los límites, y entonces es uno poniéndose en esta situación de aprender con lo que viene. Es de coraje, pero también es de vanguardia. Y en un momento, de nuevo, tan raro, los docentes necesitamos volver a pensarnos como gente valiente que hace vanguardia. Muy bien. Pues eso es algo, una frase con la que quedarse y que eventualmente tatuarse, probablemente en una parte amplia de nuestro cuerpo, si no lo acabará. Pero muy bien. Muchas gracias, Mariana. Cualquier cosa que nos quiera remitir, pues ya la proceso y la subo Les voy a al espacio mandar, compartido. ahora en un ratito les voy a mandar esta presentación y también las referencias que estuve usando. Les agradezco muchísimo, colegas. Gracias de nuevo, Juan, por la hermosura de esta invitación. Gracias, Julia. Gracias al Instituto Cervantes. Felicidades por este PELE y espero que continúen de una manera magnífica. Me encuentran en Instagram, en Twitter, en todas las redes. Cualquier cosa que necesiten estoy a disposición. Gracias. Muchísimas gracias.